Me imagino que están viendo mi pantalla. Entonces, en la anterior clase habíamos visto que asociando con lo que vimos en las materias, en la materia, con lo que vimos en la teoría, habíamos dicho que nosotros tenemos que el DBMS tiene como responsabilidad la recuperación de eh, transacciones que han sido interrumpidas y que han podido dejar la base de datos inconsistente. Y habíamos visto dos técnicas principales, que eran la técnica de checkpoints, la técnica de sombra de página. Bueno, ahora estábamos viendo desde la anterior clase cómo vinculábamos esta teoría que habíamos visto a la hora de usar ya una tecnología. Entonces, lo que nos importan son los conceptos, no la tecnología. La tecnología es un medio. Entonces, habíamos visto que, por ejemplo, en SQL Server, sin que nuestro fin sea aprender exclusivamente SQL Server, analizando la documentación vemos que SQL Server utiliza estas dos técnicas. Pero a esta técnica la llama modalidad de recuperación full y simple. A esta otra técnica la llama modalidad de recuperación bulk. La diferencia entre esta full y esta simple es que en full se sacan, se mantiene un respaldo de los archivos log, de los registros log, no se borran los registros log. En cambio, en la modalidad simple, cada vez que se hace un checkpoint, se borran los registros log de las transacciones que han terminado. Entonces, eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. Además, habíamos visto que yo como DBA puedo cambiar la modalidad de recuperación de la base de datos de acuerdo al momento. Habíamos visto que SQL Server genera un registro log, por cada fila que modifica, borra o inserta, ¿no? Por cada fila que, voy a poner modifica en general, ¿no es cierto? Entonces, si yo modifico 1.000.000 de filas, en mi archivo log se van a generar 1.000.000 de registros. Entonces, si yo voy a hacer una actualización masiva de datos de 1.000.000 de registros, no me conviene tener mi modalidad de recuperación en full porque se me puede colapsar el archivo log y luego yo tener problemas como DBA. Entonces, si voy a hacer operaciones masivas, me conviene llevar la base de datos al modo bulk para que se saque respaldo a nivel de página, ¿no? A nivel de sombra de página. Esas son las modalidades, entonces, eso es la relación de la teoría que hemos visto con SQL Server. Esto es lo que ya habíamos visto ayer. Aquí está un ejemplo de cómo yo en SQL Server yo puedo decir cuál va a ser el modo de recuperación de mi base de datos. Entonces le digo alter database, el nombre de mi base de datos, y le digo quiero que el modo de recuperación sea simple. Podría decirle el modo de recuperación que sea full o podría decirle que el modo de recuperación sea bulk log. Y también puedo ver con qué modo de recuperación están mis diferentes bases de datos. Entonces, si yo tuviera todas estas bases de datos, aquí me sale cuál es el modo de recuperación que tiene. También habíamos visto que podemos ver cuál es el uso del archivo log para ver si se nos está llenando y poder tomar medidas. O también podemos ver si es que hay alguna actividad que está impidiendo que se haga una limpieza del archivo log en realidad. Entonces aquí este campo indica
la descripción de la espera para que se reuse el archivo log. Entonces aquí se está esperando a reusar el archivo log, es decir, a borrar registros que ya no sirven para que ese archivo log no crezca hasta el infinito y tenga problemas, debido a que se está haciendo un log backup. Si dice nothing, quiere decir que no hay ninguna espera y que la limpieza de estos archivos log se está realizando normalmente. Entonces yo puedo hacer pruebas, ustedes pueden trabajar sobre una base de datos, hacer operaciones, por ejemplo, podrían hacer operaciones masivas, llenar una base de datos con millones de registros, si es que tienen un disco como para poder hacer sus pruebas, hacer actividades bulk en un modo de recuperación full, digamos, ¿no? Y ver qué pasa con el archivo log. Van a ver que ese archivo log va a crecer y eventualmente les puede dar un error. Entonces, esto para que un poco aterricen y prueben todo esto de lo que estamos hablando, ¿ya? Van a ver que si hacen esto, por ejemplo, si hacen transacciones y no hacen el commit, digamos, empiezan una transacción y no hacen el commit y hacen actividades, como les estoy diciendo acá, entonces van a ver que si hacen, preguntan cuál es el modelo de recuperación y si se está esperando para limpiar el archivo log, entonces me dice aquí estoy esperando porque hay una transacción activa. Aquí estoy esperando en esta base de datos porque se está haciendo un backup en este momento, ¿no? Si vemos acá, debido a las operaciones que hemos hecho, eh, porque hemos hecho, justamente esta base de datos tiene hartos datos y hemos hecho operaciones grandes que involucran todos los registros, entonces vemos que el archivo log crece mucho, ¿no? 99%. Entonces ese es un archivo log próximo a colapsar y podría tener problemas. Entonces para eso me sirven estas sentencias que me permiten consultar el catálogo del sistema. Para entender mejor esto, para entender mejor cómo usar mi archivo log, qué cosas, para entender qué cosas pueden hacer que ese mi archivo log colapse y luego generen errores, tengo que entender cómo funciona. Y para eso aquí tengo la arquitectura del archivo log en SQL Server. Ya esto he sacado de la documentación de SQL Server, pero obviamente he tratado de hacer gráficas y de asociar con los temas que nosotros hemos visto. Entonces, en realidad en SQL Server se maneja un archivo log como una cadena de registros log, ¿ya? Cada registro log tiene esta forma, vendría a ser como esta filita. Este es un ejemplo de un archivo log, un esquema de un archivo log en SQL Server. Pero en SQL Server, cada registro log tiene un identificador que es este celeste, ¿ya? Todos tienen ese identificador celeste. Y este identificador se llama LSN, Log Sequence Number, o sea, número secuencial de registro log, digamos. Entonces, este número secuencial de registro log, que es esta partecita, tiene un valor autoincremental que más o menos vendría a ser como un timestamp que me indica que cuándo empezó una transacción, si una transacción empezó antes que otra y demás. También tiene el identificador de la transacción, por ejemplo acá, 5, que es el timestamp, el tiempo en que inició, digamos, o el número secuencial. El identificador de la transacción. Y fíjense que tiene además un puntero al siguiente, a la anterior operación de esa misma transacción, o sea, al LSN de la anterior transacción. Entonces, si si yo tuviera esta transacción T1 que realiza estas operaciones y empiezo a crear el archivo log, digamos que estamos con una base de datos nueva, y esta transacción empieza en el tiempo 2, entonces podría ser que o empiece en el tiempo 0, inicia la transacción, en el tiempo 2 escribe, entonces fíjense aquí guardo el número secuencial 2,
la transacción T1 y un puntero al LSN anterior. Aquí la verdad que me falta una parte del, del puntero, que sería eh, lo que tiene aquí en la última casillita, ¿no? Y los registros más o menos parecidos a los que habíamos visto, solo que en SQL Server aquí le llaman imagen anterior y aquí imagen posterior, pero yo les he puesto en la anotación que hemos utilizado en nuestros algoritmos. Fíjense que aquí hay unos puntos suspensivos porque puede ser que si tengo transacciones concurrentes, yo tenga operaciones intercaladas, ¿no? Que se estén ejecutando planes seriables. Y por tanto voy a tener aquí, por ejemplo, una operación de la transacción 2, aquí una de la transacción 3, de la transacción 4, qué sé yo. Por eso es que he puesto puntos suspensivos. Pero si me concentro en una sola transacción, como esta tiene tres escrituras, aquí tengo la primera escritura sobre X, sobre Y, sobre Z, puedo asumir que esto es de una sola fila, porque recuerden que cada fila es un registro log de la tabla, entonces eso también me va a permitir recuperar la información exacta, ¿no? En este servidor de bases de datos. Y fíjense que de esta manera también el proceso de recuperación, el hacer un rollback va a ser más fácil, más rápido, porque como yo tengo punteros a la operación anterior, no necesito estar buscando cuáles eran las operaciones de esta mi transacción, no. Directo me voy a la operación anterior, a la operación anterior, a la anterior, a la anterior, y de esa manera el rollback se puede hacer muy rápido gracias a esta arquitectura que utiliza SQL Server en su archivo log. Entonces es el valor autoincremental, el identificador de la transacción y el LSN del registro log anterior de esa transacción. Fíjense que estos registros, estos números de estos identificadores de los registros log, que son los que están pintados de celeste, además me sirven para saber qué transacción empezó antes, qué transacción empezó después, qué actualización, qué operación se hizo antes que otra y demás, ¿no? Entonces yo tengo dos registros, dos números, dos es log sequence number, ¿no? Que son estos celestitos. Yo sé que si este es mayor a otro, es porque esta operación LSN2 es posterior, ¿no? O sea, 5T1 es mayor a 2T1, entonces esta operación es posterior, por supuesto, porque 5 es mayor a 2, ¿no? Cada nuevo registro log se escribe al final del archivo log, no es que haga inserciones, ¿no? Que esto es lo que habíamos visto, es exactamente igual a los algoritmos que hemos visto. Y todos los registros log de una transacción están enlazados por un puntero hacia atrás para acelerar su rollback, que es lo que ya les había dicho, y que nosotros en nuestros algoritmos no hemos considerado, ¿no es cierto? Esto es un tema particular de SQL Server. Nosotros solamente guardábamos el identificador de la transacción, el área, el antiguo y el nuevo valor, imagen anterior, imagen posterior. En este caso, además, SQL Server además guarda en ese identificador de la transacción, guarda otra información que le va a permitir hacer los rollbacks fácilmente, ¿no? Y además poder saber qué operación es anterior, qué operación es posterior, incluso qué transacción ha empezado antes que otra, ¿no? Como una especie de timestamp, si se fijan, ¿no? Este 0, 2, 5 vendría a ser como un timestamp. Bueno, esto que les he mostrado en realidad es la arquitectura lógica del archivo log. Entonces, nosotros hemos manejado el archivo log como si fuera un solo archivo con varios registros. Sin embargo, SQL Server a la hora de implementar esto, lo que hace es manejar varios archivos físicos. Entonces, no es que utilice un solo archivo gigante, sino que utiliza varios archivitos chiquitos que son archivos físicos a los cuales les llama local virtual log files. ¿Ya? Entonces, lógicamente es un solo archivo,
yo lo puedo ver así, pero físicamente lo implementa con varios archivos físicos. Y hagan de cuenta que en esta imagen que he sacado de la documentación de SQL Server, cada uno de estos rectángulos representa un archivo físico, ¿no? Entonces, mi archivo log en realidad yo me lo imagino así, pero en realidad mi archivo log está conformado en este caso por estos dos archivos físicos. Ya entonces, yo en este momento tengo para mi archivo log, tengo este espacio, tengo 5 archivos físicos, pero SQL Server está utilizando este y este. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué está empezando aquí al medio? ¿Por qué no está empezando en el archivo físico 1, en el primer archivo físico 1? Seguramente eso pasó al inicio, cuando la base de datos estaba vacía. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que este archivo, para que mi base de datos, mi archivo log, este espacio que yo necesito, para mi archivo log no se llene y no tenga problemas, lo que hace SQL Server es limpiar archivos que ya no me van a servir para la recuperación. Entonces, hace un llenado circular del archivo log. Entonces, inicialmente, mi archivo log lógico, podría ser estos 3, entonces empieza llenando acá. Entonces, el inicio de mi archivo log es este, y si vine hasta acá, el final de mi archivo log es este. Entonces, este es el inicio de mi archivo log y este es el final de mi archivo log. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez que yo hago un backup del archivo log, puedo hacer un backup del archivo log, entonces SQL Server agarra y dice, ya, como ya he hecho backup, entonces voy a borrar esto para crear espacio, porque si no se me va a llenar el archivo log. Esto ya está con respaldo, son transacciones que no estaban activas, con las que he terminado, entonces ya no necesito esto, entonces es como que marca esto como libre. Esto ya está libre, borra todos estos. Los marca, en realidad no los borra físicamente, sino los marca como espacio libre. Entonces ya sé que el inicio de mi archivo log está acá, es esta partecita. De esta manera va a pasar que cuando termino mi archivo físico, sigo llenando. Entonces viene otra vez al primer archivo físico y continúa el llenado. Entonces hace un llenado circular para que mi archivo log nunca colapse. Eso quiere decir que si yo manejo adecuadamente el tema de mis backups, por ejemplo, del archivo log, yo voy a evitar que mi archivo log colapse, que el SQL Server me diga hay un número de error que indica esto, hay un error, colapsó el archivo log, ¿no? Y que yo como DBA esté en apuros. Entonces, para no tener este problema, yo tengo que tomar ciertas medidas que ahorita vamos a ver. Entonces, no sé si me dejo entender. El archivo log en realidad está conformado por varios archivos físicos. Aunque yo lo veo como si fuera uno solo, en realidad son varios pequeños archivos físicos que se van llenando de manera circular. Entonces puede darse el caso que el inicio de mi archivo log sea este y que mi archivo log termine acá. Eso quiere decir que todo esto está libre para que yo siga añadiendo registros log. Cuando termino acá, digamos, termino de llenar esto, entonces vengo acá y sigo llenando. Entonces puede dar el caso que mi final del archivo esté aquí y mi inicio adelante, ¿no es cierto? Así es como trabaja SQL Server, ¿no? Por eso es que, si ustedes se fijan, tenemos inicio del archivo lógico,
y fin del archivo log lógico. El último checkpoint, entonces me guarda la dirección del último checkpoint para poder hacer una recuperación en caso de una falla, ¿no es cierto? Y también fíjense que se guarda, esto no hemos visto, no hemos hecho nosotros en nuestros algoritmos, se guarda el mínimo local log sequence number, ¿no? El mínimo, esto quiere decir el de la transacción más vieja, transacción activa más vieja. Entonces, este min LSN es este número secuencial del registro log más antiguo que se requiere para un rollback exitoso, ¿ya? Que en realidad es el inicio de la transacción activa más antigua. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho una mejora guardando en el checkpoint las transacciones activas en ese momento? En el caso de SQL Server no hace eso, sino se guarda el, el, um, el número de registro, o sea, la posición de la transacción activa más antigua, más vieja, ¿no? De esa manera, sabe que va a terminar de hacer el rollback con esta, que era la más antigua. Entonces, no tiene que, para hacer un rollback, no va a tener que venir acá, sino para buscar qué transacciones deshacer, perdón, no va a tener que buscar en todo el archivo log, sino simplemente va a buscar en esta partecita. O sea, sabe que esta es, hasta aquí nomás, está la transacción más vieja que estaba activa, ¿no? Para poder eh, deshacer, en este caso. Porque las que hay que rehacer están adelante del checkpoint, ¿no es cierto? Entonces no va a tener, sabe que va a deshacer, va a terminar hasta este punto. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo va llenando estos archivos virtuales, físicos? Cuando se llena uno, entonces toma el siguiente. Pero si se llena el último, entonces va al primero. Si es que ese primero no está libre, entonces hay un error, ¿no? Colapsa. Entonces la idea es que no tengamos que llegar a ese punto. Entonces fíjense que es un llenado circular que va a evitar que nuestro archivo log colapse. Esto es lo que estoy diciendo acá, a ver, veamos si se entiende. Se hace un llenado circular mientras fin L no llegue a fin I. O sea, mientras no me acabe todo. La parte azul es lo libre, lo que está libre, ¿no? Entonces, si yo voy llenando, llego a un punto en que mi fin coincide con el inicio, quiere decir que ya no tengo espacio en el archivo log, ¿no? Si los antiguos registros log se truncan, esto significa se limpian, que yo marco esto como libre, ¿no? Digamos, esto ya ocurrió, lo marqué como libre, esto lo marqué como libre, por eso está como azul. Si se limpian con frecuencia, entonces con una frecuencia suficiente para tener espacio para los nuevos registros log hasta el checkpoint, el archivo no se va a llenar nunca, que es lo que tenemos que perseguir, que no se llene nunca, porque si no, tendríamos problemas como DBAs. Pero si ocurriera que se llena, que el fin llega al inicio de ese archivo lógico, si el registro tiene habilitada la opción File Growth, entonces el gestor va a poder crear un nuevo archivo físico, ampliar, digamos, el tamaño del archivo log, ¿no? Siempre y cuando haya espacio en disco, porque podría no haber espacio en disco. Entonces, ese archivo log se amplía en la cantidad especificada en el parámetro growth increment. Entonces, fíjense que SQL Server maneja dos parámetros que son el file growth, que significa puedes hacer crecer el archivo log.
Si esto no está habilitado, entonces da el error y ya no crece más. Si está habilitado, entonces va a crear un nuevo local virtual file, ¿no? Uno nuevo de estitos. Va a crear uno nuevo, si es que esto está encendido. Si la opción File Group no está habilitada o no hay espacio en el disco, ¿no? Porque este archivo puede crecer, eh, puede ser gigante, entonces se genera un error y tengo que hacer algo yo como DBA para solucionar el problema, ¿no? El truncamiento del archivo log, entonces, es esencial para evitar que esto ocurra, ¿no? Que me genere este error. Entonces, ¿en qué momento se trunca? ¿Qué significa el truncamiento? Esto es lo que ya les había dicho, pero veamos si se entiende aquí. El truncamiento del archivo log borra los registros inactivos, o sea, lo que ya no me sirve. Transacción que ya terminó, digamos, a ver, acuérdense en nuestra técnica, si aquí está el checkpoint, yo tenía transacciones que habían terminado acá. Entonces, estos registros ya podrían ser truncados, ¿no? Podrían ser eliminados de mi archivo log porque ya no van a servir para poder restaurar la base de datos ante un problema. Pero todo va a depender si mi modo de recuperación es o, em, full o es simple. Si es full, se va a hacer esta limpieza solo cuando se haga un backup del archivo log. Si no hago el backup del archivo log, entonces estos registros van a seguir ahí, aunque ya la transacción haya terminado, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hacer backups del archivo log. Entonces, un DBA que no sabe esto y no hace backups de los archivos log, del archivo log, claro, no hace un backup que normalmente es muy frecuente, se hace de acuerdo a la densidad de transacciones, se puede hacer cada 15 minutos, cada 2 horas, ¿no? De acuerdo al tipo de base de datos y a la actividad transaccional que hay en esa base de datos. Entonces, si yo no hago backups nunca y estoy con la modalidad full, entonces mi archivo va a crecer, va a llenar todo mi disco y va a llegar un momento en que se va a generar ese error, ¿no? Entonces, es súper importante esto. Cada vez que se hace un checkpoint, se marcan como reutilizables las partes inactivas del archivo log. A eso se llama truncamiento, ¿no? O sea, marco como azules. Puedes usar, puedes usar, puedes usar. Todo lo azul es puedes usar. Y lo blanco está ocupado por mis registros log. Desde acá hasta acá. ¿Ya? A partir del checkpoint se puede liberar la parte inactiva mediante el truncamiento del archivo log. Obviamente, nuestro indicador principal es el last checkpoint, que es el indicador de que todo lo que se hizo hasta aquí ya se grabó en la base de datos, lo que está de aquí para adelante no, pero sabemos que van a haber transacciones que ya terminaron acá. Entonces, esas, como ya hice el backup, se van a borrar y todo esto se va a marcar como libre. El truncamiento del archivo log es automático después de que ocurren algunos eventos. Entonces yo como DBA tengo que saber esto. Si estoy utilizando SQL Server como gestor, tengo que saber cada cuánto se va a liberar para tomar medidas, acciones y evitar que mi archivo log se llene y colapse. Después ¿cuándo se va a hacer esta limpieza? Después de un checkpoint en un modelo de recuperación simple. Entonces, si estoy en el modelo de recuperación simple, cada vez que hay un checkpoint, se limpian, se marca, o sea, checkpoint, digamos acá, entonces marco como libre esto, porque ya todas las transacciones, todos los registros que estaban acá ya han terminado, entonces ya no los voy a usar. Pero si estoy en una modalidad full o bulk, se va a hacer el truncamiento siempre y cuando haya ocurrido un checkpoint y se haya hecho un backup previo, ¿sí? Si no se hizo el backup, si estoy en la modalidad full, aunque haya checkpoint, igual no se va
hacer esta limpieza y entonces el archivo log puede crecer demasiado. También hay que ver el tema de que esta limpieza no se retrase mucho. Entonces, tiene que tener una frecuencia suficiente como para que no se llene el archivo log, ¿ya? Si ese retraso es muy grande, el archivo log se llena y se me presenta un error. ¿Qué razones pueden demorar un truncamiento del archivo log? Esto es sacado de la documentación de SQL Server. Pero bueno, hay muchas razones, pero para no entrar en tanto detalle, les he marcado con amarillo las que ustedes podrían entender a partir de los algoritmos que hemos visto. Que no haya habido un checkpoint desde desde la última limpieza. Entonces no hubo más checkpoints desde la última vez que se hizo la limpieza y la marca del archivo log, ¿no? De espacios disponibles. Que estemos en pleno backup de un log backup. Si estoy en pleno log backup, entonces no se va a hacer ninguna limpieza porque está justamente sacando el respaldo. Yo puedo saber que estoy en un log backup haciendo una consulta al SQL Server. Si se fijan acá, esta base de datos, por ejemplo, no se le está haciendo el truncamiento porque está en pleno log backup. Cuando termina el log backup, recién hace la limpieza, ¿no? El log truncate. Entonces, si este log backup tarda mucho, voy a tener que esperar ese tiempo hasta que pueda hacer el truncamiento. O que exista un backup en progreso, ¿no? Un backup, hay diferentes tipos de backups que después les voy a decir. O que tenga una transacción activa. Entonces, si hay una transacción activa, no va a limpiar las operaciones para dejar espacio disponible, ¿no? Entonces, así es como funciona SQL Server y yo tengo que saber esto para poder, por ejemplo, programar mis log backups con cierta frecuencia, ¿no? Y saber que los tengo que hacer si es que tengo una base de datos con con transacciones, que maneja transacciones. Entonces, estos archivos físicos conforman un archivo lógico, ¿no? Estos archivos físicos en SQL Server no tienen un tamaño fijo y tampoco hay un número fijo de archivos físicos. El gestor elige dinámicamente el tamaño de estos archivos físicos al crear o ampliar el archivo lógico. Entonces, no es algo sobre lo que yo pueda, como DBA, incidir. El gestor intenta, por supuesto, minimizar el número de estos archivos físicos, pero el tamaño y número de estos archivos no puede ser establecido por el DBA, ¿no? Un registro log ya no es necesario en el archivo log si este registro pertenece a una transacción comprometida, ¿no? Esto es para a la hora de hacer la limpieza, el truncamiento que le llaman en SQL Server. Las páginas de la base de datos modificadas por el registro log han sido actualizadas en el checkpoint, o sea, ya se ha guardado todo en el checkpoint. No se necesita el registro log para hacer el backup. No se necesita el registro log para cualquier característica que lee el archivo. ¿Ya? Aquí les he capturado el método que utiliza SQL Server para esto de los archivos log que no necesitan. Se los dejo para los que quieran ver. ¿Ya? Si el archivo log llega a un gran tamaño, en muchos incrementos pequeños, tendrá muchos BLFs. Esto puede hacer que el proceso sea más lento. Bueno, nos vamos a saltar esto. Si los que deseen pueden ver estos detalles. Entonces, aquí tienen un link que se los puedo copiar para los que quieran para determinar la distribución óptima de estos BLFs para que
el proceso de recuperación sea más eficiente, ¿no? Nos vamos a saltar esto. Em, Fíjense que el archivo log no solamente se utiliza, em, o sea, no solo ocupa el espacio del registro log, también una transacción puede reservar espacio en el archivo log para cualquier potencial registro log requerido para deshacer. Esto explica el comportamiento que se observa cuando, por ejemplo, una transacción que actualiza 50 megas puede requerir 100, ¿no? Esto es un poco para que si ustedes hacen sus experimentos y ven, yo he modificado 50, pero resulta que ha reservado 100. Entonces, puede ser que la transacción esté utilizando más espacio del que ha modificado porque puede necesitar y extras para poder deshacer, ¿no? Cuando se crea una base de datos, el archivo log está esencialmente vacío. A medida que ocurren las transacciones, los registros log se escriben secuencialmente en él, lo que significa que no se mejora el rendimiento al crear múltiples archivos logs. Entonces, un error común es pensar que si creo varios archivos logs voy a tener un mejor rendimiento y no es así, ¿no? Para transacciones concurrentes, los registros log son intercalados. Esto es lo que les mostré acá. Estos puntos suspensivos son de otras transacciones. Entonces, si tengo transacciones concurrentes, se pueden generar planes no seriales, ¿no es cierto? Entonces, puedo tener aquí registros de la transacción 2, de la transacción 3, de la 4. Puedo tener ese tipo de registros. Pero sin embargo, como tengo el, el registro, como estoy guardando las posiciones anteriores, voy a poder hacer los rollbacks fácilmente, ¿no? ¿No? Entonces, al estar enlazados, que es lo que les acabo de mostrar, entonces no es necesario que los registros log de una transacción estén agrupados en el archivo log. Fíjense que este LSN puede ser visto casi como un timestamp, es lo que les había dicho. El registro log puede ser visto casi como un timestamp porque guarda el tiempo, ¿no? Entonces, en este registro log yo tengo el tiempo, puedo saber qué transacción empezó antes, qué transacción empezó después. Y también SQL Server utiliza estos punteros, 9T1, 9T1, entonces ya sé que la anterior es esta. 5T1, 5T1, la anterior es esta. 2T1, 2T1, la anterior es esta. Y la anterior es esta, ¿no? Entonces, no necesito que mis registros estén agrupados, tampoco me va a tomar mucho tiempo el poder deshacer, porque una manera de saber detener la transacción como una sola es a través de estos punteros, ¿no? Así es como lo maneja SQL Server, aunque nosotros con los algoritmos que hemos visto recorríamos todo para identificar y trabajamos con el identificador de la transacción, ¿no? Pero bueno, esos algoritmos que hemos visto son generales, pero ya los gestores utilizan su propia modalidad. El hecho de que el archivo log exista puede ser un dolor de cabeza para los DBAs. Entonces, las típicas preguntas que hacen los DBAs en los foros es, ¿por qué un archivo log puede crecer ilimitadamente? Porque no estás sacando backups y estás en modo full. ¿Por qué a veces una base de datos tarda en ponerse en línea después de una caída? Porque tu archivo log es gigante. ¿Por qué no puedo recuperar mi base de datos correctamente? Porque estás en un modo simple y no has hecho backups del archivo log, qué sé yo.
¿Por qué no puedo desactivar el registro log completamente? Porque si estás manejando transacciones, ese archivo log es clave, ¿no? Para poder asegurar las propiedades de una transacción. Entonces, uno de los temas importantes para evitar que mi archivo log crezca y tenga estos problemas es justamente sacar respaldos del archivo log con cierta frecuencia dependiendo de la densidad de transacciones que tengo en la base de datos. Entonces, el archivo log debería ser respaldado regularmente para evitar ese crecimiento automático prácticamente infinito, ¿no? Si es que no hago ningún respaldo y estoy en modo full, va a crecer hasta que va a colapsar. El espacio de un archivo log puede ser truncado, limpiado, a través de SQL Server Management Studio, seleccionando Transaction Log como el tipo de copia de seguridad a través de CLIs, ejecutando el siguiente comando. Entonces yo puedo hacer ese truncamiento haciendo este backup. Entonces, si no he programado mis backups y se ha llenado mi archivo log, yo puedo hacer el backup manualmente y entonces automáticamente se va a limpiar, ¿no? Entonces voy a tener espacio para el archivo log. Si ustedes buscan en internet, hay algunos, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? El otro día estaba viendo que lo comprimen, ¿no? Hacen una que se llama, ejecutan una instrucción como paliativo, que inclusive les puede dar problemas. Eh, Comprimen, digamos, el archivo log y esa no es una solución, ¿no? La solución en todo caso sería hacer ese backup para que se haga esa limpieza, para forzar a esa limpieza del archivo log. El espacio respaldado puede ser reutilizado y será reescrito con nuevas transacciones. O sea, a la hora de hacer mis respaldos, mis backups, yo puedo elegir la opción de sobreescribir respaldos que ya tengo o crear nuevos, ¿no? Entonces, dependiendo del disco que tenga, cuán delicada sea la información que estoy manejando, puedo elegir las diferentes opciones. Obviamente, si elijo no, no sobreescribir, tengo que tener un disco gigante como para que no se me llene. ¿Necesitamos copias del archivo log? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Si estoy trabajando con una base de datos que maneja transacciones, voy a necesitar los respaldos porque el archivo log es el recurso más importante cuando quiero recuperar de desastres. La mayoría de los DBAs usan intervalos de 15 minutos o incluso menos para base de datos SQL Server de alto tráfico. Las copias de seguridad del archivo log entonces son importantes porque cuando se marcan archivos físicos inactivos, estos pueden ser reusados para escribir nuevas transacciones y entonces voy a perder toda esa actividad que he tenido en mi base de datos, ¿no? ¿Cómo se hacen los backups? SQL Server permite 3 tipos de backups. Full o completo, que sería, hago una copia de seguridad de toda mi base de datos. Incremental o diferencial, hago una copia de solamente las partecitas que se han modificado. Y un backup del archivo log, que sería un backup de este archivo log, que es una copia de seguridad del archivo. Cuando se hace esta copia, automáticamente SQL Server limpia el archivo log activo con el que estoy trabajando para que no colapse. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer estos backups? Este backup se recomienda hacer, bueno, si estoy con una base de datos gigante, me conviene hacer los 3. Y en una base de datos transaccional, me conviene hacer cada semana, por ejemplo, cada viernes en la noche. Podría ser a las 10, 11 de la noche. El diferencial me conviene hacer cada día a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, digamos. Y el de archivo log cada 15 minutos, digamos.
o cada 2 horas, qué sé yo. Esto yo lo tengo que programar, porque si el DBA tiene que estar haciendo esto, se enloquece, ¿no? Imagínense que cada 15 minutos esté backup del log, no, sería una locura. Entonces, los gestores de bases de datos, algunos tienen herramientas que, que permiten automatizar esto. Si es que el gestor no tuviera esta herramienta, entonces se pueden usar aplicaciones de terceros, ¿ya? Pero esto se puede programar. Entonces, las tareas rutinarias del DBA pueden ser programadas eh, para que asegurarnos que nuestra base de datos siempre esté correcta, que no tenga problemas y que esté segura, ¿no? Que no perdamos datos. Yo puedo hacer un backup solo full o completo, o puedo combinar full más incremental sin el log, o puedo combinar los tres. ¿Cuándo se hace un backup full? En este caso, cuando mi base de datos es pequeña o poco crítica. Es fácil recuperarlas ya que normalmente es un único fichero y no son necesarios los archivos log. Entonces, es cuando no estoy trabajando con transacciones, ¿cierto? Como inconveniente necesita bastante espacio en disco y la recuperación solo se puede realizar el momento exacto cuando se hizo el backup. Es decir, si yo estoy con esta modalidad y tuve un problema, hice mi backup el martes, digamos, y tuve un problema el jueves, entonces yo voy a poder recuperar mi base de datos del martes. No voy a poder recuperar del miércoles ni del jueves. Voy a poder solamente del martes. Entonces voy a poder restaurar mi base de datos de ese punto. Entonces esto quiere decir que solamente tendría que hacer este tipo de backups con bases de datos pequeñas y con información no muy crítica. Pero si mi base de datos es más grande, pero tengo poca densidad de transacciones, donde si pierdo una transacción no es tan grave, ¿no? Entonces podría no hacer el backup del archivo log, porque sé que además mi archivo log no se va a llenar porque tengo muy pocas transacciones, pero si la información es delicada, me interesa poder restaurar mi base de datos al día, digamos, entonces hago una full más diferencial. Hago un backup de toda la base de datos cada viernes y la diferencial cada noche, digamos. Cosa de que si pasa algo el, el miércoles, yo puedo volver a cómo estaba mi base de datos el martes, ¿no? Entonces voy a ocupar menos espacio en disco porque como estoy combinando con estos backups diferenciales, eh, tengo un buen respaldo, pero sin ocupar mucho espacio. Como no voy a usar archivos log, entonces por eso es que no estoy haciendo el archivo log. Y la recuperación, la restauración de la base de datos va a ser un poco más precisa, ¿no? Va a ser al día porque estoy haciendo el backup diferencial. Para restaurar solo se puede volver a aquel preciso instante de cuando se realizó la última copia, que podría haber sido la full o la diferencial, ¿no? Ahora, ¿cuándo hago los tres? Cuando la base de datos es de alta densidad transaccional, ¿no? Tengo muchas transacciones y donde no es aceptable ninguna pérdida de datos. La restauración es muy precisa. Se puede restaurar a cualquier instante dentro del periodo de la copia, aunque el tamaño de la copia sea mayor, aunque necesitamos más espacio para los archivos logs, ¿no? Entonces es aconsejable, como les decía, programar los backups para que se realicen automáticamente. Si no, imaginen, ese DBA sería un esclavo, ¿no? Entonces yo puedo programar full cada viernes a las 10, diferencial, lunes, martes, miércoles, jueves a las 10
y del archivo log cada 15 minutos o 2 horas. Como les dije, los gestores ofrecen herramientas de mantenimiento, pero si no las hubiera, puedo usar servicios de terceros. Entonces, directo les voy a mostrar acá. He hecho capturas de SQL Server. Aquí tengo mi base de datos universidad, tareas, general, y aquí especifico qué copias de seguridad se van a hacer, ¿no? Puedo elegir entre completa, diferencial y de transacciones. Puedo elegir si voy a sobreescribir el archivo o voy a ir añadiendo. Puedo, para el caso de las copias de archivo log, puedo también indicar si se van a truncar, si se van a truncar el archivo de transacciones. Y también si voy a realizar copias de seguridad del registro, del archivo log, ¿no? Entonces, ¿para qué es? Para que automatizar todo esto yo puedo generar un plan de mantenimiento. No solo para realizar backups, que es lo que nos está ocupando ahora, sino también puedo usar estas tareas automáticas, o sea, que estas tareas se disparen automáticamente para los backups, que es lo que nos ocupa ahora, pero también para mantener índices, para actualizar estadísticas que van a servir para la optimización o para comprobar integridad de la base de datos. Entonces, puedo hacer este plan de mantenimiento que se llama, ¿no? Para asegurarme que mi base de datos siempre esté bien. En SQL Server, por ejemplo, yo tengo el agente XPS que lo tengo que activar, ¿ya? Si no lo activo, no voy a poder usarlo. Entonces tienen que ustedes entrar a la configuración, administración de configuración de SQL Server, servicios de SQL Server, agente SQL Server, iniciar. Si no lo inician, no van a poder hacer ese plan de mantenimiento. Por defecto no está iniciado. Entonces tendrían que hacer esto para que lo puedan tener activo en su SQL Server, ¿no? Entonces esto es de la configuración, ¿no? De los servicios que hago a través de la configuración, ¿no? Del setup de configuración. Y esto, al hacer esto, se va a activar esta pestañita en mi servidor. Si no hago esto no va a estar activado y no voy a poder programar. Entonces aquí yo puedo crear un plan de mantenimiento usando un asistente, ¿no? Para que me sea más fácil. Entonces voy a crear el plan de mantenimiento para backups en este caso. Fíjense, esto es lo que les había mostrado. Entonces le digo una sola programación para todo el plan. Digamos, aquí estoy eligiendo plan de respaldo semanal cada viernes, tipo de programación periódica, habilito para que se haga periódicamente. ¿Cuándo va a suceder? Quiero que se haga una vez a la semana. Se repite cada semana. ¿Qué día? Cada viernes. Entonces yo le digo qué día se va a hacer. Sucede una vez ¿a qué hora quieres que hagamos? A las 10 de la noche. Fecha de inicio, ¿a partir de qué fecha? A partir de esta fecha. Y puedo decir hasta cuándo o le digo sin fecha de finalización. Entonces, tú lo haces mientras no te diga lo contrario, ¿no? Entonces, de esta manera ya he programado este respaldo full semanal. Puedo hacer, bueno, aquí elijo qué tipo de copia quiero, ¿no? En este caso es la full. Porque lo voy a hacer semanal, cada viernes, que es lo que ya habíamos visto en la anterior diapositiva. Ahora añado la copia de seguridad diferencial. Y para la copia de seguridad diferencial, bueno, aquí antes de que me olvide, aquí yo puedo elegir para todas mis bases de datos. Yo puedo ser DBA de varias bases de datos o para bases de datos específicas, ¿no? Entonces elijo. Acá puedo decir en qué disco, etcétera, ¿no? Qué archivos, en qué disco voy a hacer mi copia de seguridad y demás. Voy a hacer lo mismo para los backups diferencial y backups del archivo log. Entonces voy a programar más o menos en una ventana igual, de lunes a jueves a las 10, cada 2 horas. Y no sé si aquí estaba.
Este es el semanal, no aparece acá. Esto es lo que ya teníamos, ¿no? Pero fíjense que aquí en mi plan tengo backup full, diferencial y backup log. Y aquí el viernes a las 10, lunes, martes, miércoles, jueves a las 10, cada 2 horas, entre las 0 horas y las 23, todo el día, ¿no? Entonces, esto automáticamente se va a ejecutar eh, de acuerdo a la hora, ¿no? Llega a las 10 de la noche del viernes y automáticamente se va a hacer el backup. Obviamente no me conviene hacer un backup en pleno, en plena actividad de la base de datos. Entonces les voy a pedir que el tiempo que queda, ya deben estar molidos, serio demasiado. Quiero que traten de, si tienen SQL Server, activar este agente y hacer sus pruebitas. Tienen en las diapositivas lo necesario como para ubicarse, pero no se olviden de activar el agente para que en su SQL Server les aparezca el plan de mantenimiento. Y los que no tienen SQL Server pueden leer en otras tecnologías qué gestores usar. Incluso los que no tienen SQL Server pueden utilizar esta otra herramienta, que es una herramienta de terceros. Hay una versión libre, SQL Backup and FTP. Entonces, esta herramienta yo puedo utilizar si estoy usando un gestor de bases de datos que no me permite hacer una automatización de mis backups, entonces yo puedo usar esto. Esta aplicación es de pago, pero puedo usar la versión free que me va a permitir hacer un backup de máximo, ¿no? Dos bases de datos, dos DBs database debe ser, dos bases de datos, Postgres backups without interrupting database service, backup unlimited database. Esto es para número ilimitado de bases de datos. Además que aquí no, esta es la garantía de 30 días, entonces hay este tipo de herramientas, ¿no? Podrían usar esta para hacer sus pruebas los que no tienen SQL Server. Y los que quieren ver si hay en otros gestores también, ¿no? La cosa es que estos 15 minutos traten de aterrizar todo esto que acabamos de ver. Listo, no sé si hay alguna pregunta. Ya, entonces vamos a